Hola, buenas querida familia, hermanos, amistades. Espero se encuentren bien, que estén disfrutando de un día que muy soleado que el Señor nos ha regalado. Espero que se encuentren bien de salud y que el Señor los tenga con mucha bendición, no solo porque hemos abierto los ojos hoy en día, pero también nos ha regalado un día de que ya empieza el verano, ya viene el verano y disfrutamos de ese sol que da vida y también de cuando uno se siente con mucha energía cuando el sol está brillando así y es una gran bendición que tenemos que Dios nos bendice y nos da pues acá en Canadá diferentes climas y lo disfrutamos porque es algo que Dios hace en su creación, porque en donde vivimos, según donde vivimos, así va a ser el clima. Dios es el que dirige cómo todo debe de pasar para que la tierra produzca y para que la tierra dé lo que debe de dar y también para que uno pues se ajuste al tiempo. El día de hoy les quería hablar acerca de las 10 plagas de Egipto. Podemos encontrar esas 10 plagas en Éxodo del capítulo 6 al capítulo 11. Si lo pueden leer ustedes ahí en su casa, pueden agarrar la Biblia y pueden leer acerca de las plagas, cómo fue que pasó eso, pero el día de hoy solo es una enseñanza para ver qué significaban las 10 plagas que Dios usó contra el pueblo de Egipto para sacar a su pueblo de esclavitud. Y vamos a aprender un poquito. Espero que el Señor me bendiga y que me use para darles una enseñanza y tal vez tengan un poquito de más entendimiento acerca que por qué el Señor usó esas plagas y tal vez nunca habíamos pensado en eso, sino que solo oímos decir de las plagas, pero no pensamos por qué las usó y para qué eran. Sabemos que para qué eran, para libertar a su pueblo, pero por qué usó esas plagas. Y ahora tal vez vamos a entender un poquito más acerca de las plagas de Egipto. Eh, Sabemos que Dios usó 10 plagas uh, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, de esclavitud. Egipto era un pueblo polieísta, que quiere decir que adoraban infinidades de dioses. Vemos primeramente que Dios usó las plagas en Egipto para que entendieran quién era Él, el Dios verdadero. Los dioses que los egipcios adoraban no pudieron contra el Dios verdadero. Vemos eso, tal vez han visto las películas los 10 mandamientos y ven ahí cómo Dios tiene tanto poder. Faraón era un soberbio, necio, arrogante y rebelde. Y Dios le iba a dar a entender que Él es el Dios supremo con poder y que no hay otro Dios más que Él. Eh, También si recuerdan la primera señal que Dios le da a Faraón cuando le dice a Moisés que vaya y hablen con él y la primera cosa que pasa es la vara de Aarón se convierte en culebra. Los egipcios tenían una culebra como Dios, como un Dios muy poderoso. Por eso los adivinos convierten sus varas en culebra y tal vez pensaron que su Dios se parecía a lo que veían. La culebra representa poder divino para ellos y la realeza y la regeneración. También el caos absoluto y el mal. Pero vemos que Dios derrota su primer intento de luchar contra Dios. El faraón de, debió entender con esta primera señal que con quién estaba luchando, que estaba luchando con un Dios vivo y que no iba a poder, pero era muy soberbio, entonces él no quiso entender. También vemos que el cetro de Faraón, la vara de Faraón, no sé si ustedes se han dado cuenta que en las películas se ve que tiene una culebra encima de esa vara y es también por eso, porque ellos adoraban a la culebra como un dios que representaba que iba a llevar a Faraón eh, a su a su cielo, según ellos lo entendían. Y también la corona, vemos que la corona de las reinas y de los egipcios siempre tenían una culebra en medio de la corona, y era por eso también, porque era la idolatría que ellos tenían hacia ese reptil. Vemos después de eso que Faraón le dice que no, y Moisés le advierte que las plagas vendrán, y continuamos con la primera plaga, la plaga de sangre.
con esa plaga Dios quería hacerle ver a Faraón que, controlaba la creación, que las aguas se vuelven sangre y todo Egipto puede morir de sed. Entendemos que el agua es vida para el ser humano. Dios le quiere enseñar a Faraón que los dioses del Nilo no tienen poder. eh, los egipcios tenían un dios llamado Api, que según ellos protegía el agua del Nilo. Ellos dependían de esa agua para sobrevivir, para beber y para los cultivos, también para el ganado y para todo lo que necesita agua para tener vida. Entonces, ahí con esa plaga, vemos que si Dios hubiese querido, hubiera terminado con todo el pueblo de Egipto. Pero sabemos que el faraón llega y le pide a Moisés que pare eso, porque ya lo va a dejar ir, pero sabemos que no es eso el caso, pero Dios conocía y sabía que iba a venir otra plaga. De ahí viene la plaga de las ranas. Los egipcios tenían un dios con imagen de rana, pero era un dios muy vengativo y los egipcios tenían miedo a las ranas porque ese dios era, como les digo, vengativo y ese dios se llamaba Ehet. Esta plaga deja un temor en los egipcios muy grande porque temen a ese Dios como que Él es el Dios los puede matar, pero sabemos que Dios lo había mandado por eso, por la idolatría que tenían en esas ranas. De ahí continuamos con la número 3, que es la plaga de piojos. A ellos adoraban un Dios llamado Heb. Este Dios protegía la tierra, según ellos. Dios les trae esta plaga de piojos para hacerles ver que Él es el que protege y no hay nadie más que puede proteger y puede hacer de la tierra lo que sea. Por eso produce esta plaga de piojos, la plaga de piojos de la tierra, porque ellos pensaban que su Dios protegía la tierra y les daba cultivos y hacía todas las cosas para ellos. En la cuarta plaga es la plaga de moscas. La mosca para los egipcios pues era un insecto sagrado. Ellos no, ellos no las mataban porque las reverenciaban y, y no hacían nada contra estas moscas. Un insecto sucio, pero para ellos era un dios. Ah, pues nosotros no podemos imaginarnos. Nosotros vemos cuando a veces hay lugares donde vamos y estamos comiendo y hay mucha mosca y no estamos tranquilos porque la mosca está alrededor de nosotros, pero que nosotros no nos imaginamos la cantidad de moscas que ellos tenían en esa fecha, porque dice que era una cantidad de moscas enorme que no lo dejaban ni comer. Entonces, yo creo que ha de ser un poco muy, pues no tener mucha paciencia para hacer todo eso. Yo creo que si tuviéramos esa plaga, nosotros pues tuviéramos que comernos las moscas porque pues van en la comida, van en todo. Yo no me imagino ese atavío que ellos tenían y pues vemos eh, que las moscas pues es la cuarta plaga y el dios de las moscas se llamaba Kepri. De ahí viene la plaga en el ganado. Los egipcios tenían una diosa con imagen de vaca llamada Ator, diosa de amor y fertilidad, decían ellos. También un dios que llamaba Apis, un dios como cabeza de toro. Estos animales murieron dejando en ridículo el ídolo que ellos adoraban, animales que no tienen poder para vivir o para morir, pero para ellos adoraban estos dioses. Vamos a leer en Romanos, donde nos dice Romanos 1:22 al 23 y vamos a leer ese pasaje donde nos habla de cómo el ser humano hace dioses de las cosas. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues aquí vemos lo que los hombres de Egipto habían hecho, que habían hecho dioses de todas esas cosas. Entonces Dios estaba eh, dándoles a entender que nada de lo que el hombre haga eh, es Dios. Dios es desde el él no tiene fin ni principio y él existe en su sola potestad. No hay nadie que pueda
hacer a Dios o que alguien lo haya hecho, sino que Dios siempre ha estado ahí. Él es el que ha creado todo. Entonces les está dando a entender que lo que ellos hagan o lo que produzcan o lo que sus corazones quieran buscar que sea Dios, pues no es Dios verdadero. Y vamos a seguir. Uh, y si entendemos pues las escrituras, Dios compara a Egipto pues con el mundo, la humanidad, lo usa como el mundo hoy que adora ídolos y hacen ídolos de cosas que ellos mismos hacen con las manos, pues no tiene ningún sentido cuando tú haces una imagen y tú después le estás adorando, le estás pidiendo, no tiene sentido, pero para las personas que las hacen y les han enseñado, pues sí, esto ofende a Dios en gran manera. Los ídolos no tampoco son solo imágenes o figuritas que uno hace, sino que también es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios, algo que ocupa el lugar de Dios y nos aparta de Dios. Entonces, ya por eso en otros videos les he dicho que a veces la televisión nos quita el tiempo y no dedicamos nada de tiempo para Dios. Podemos estar viendo una serie de televisión que dura tal vez hay 10 capítulos y pues nos tiramos todo un domingo para terminar esa serie, pero a Dios no le dedicamos ni siquiera 5 minutos. Por eso es que todas esas cosas que a veces también los hijos se hacen ídolos, que hay personas que dicen, yo no sé quisiera si mi hijo, si algo le pasara a mi hijo, o yo no sé quisiera si algo le pasara a mi mujer o a mi esposo, yo quedaría sin nada, sin fuerza, ¿cómo viviría? Pero sabemos que hacemos ídolos de las personas, pero no, Dios nos puso una esposa, unos maridos, unos hijos para amarlos, pero también sobre todas las cosas primero Dios, y también sabemos que amamos a nuestros hijos, pues no tampoco queremos que les pase algo, pero sabemos que primeramente Dios y de ahí la familia, amarla, cuidarla y enseñarle las cosas de Dios más que todo para que ellos también entiendan las cosas como deben de ser para que Dios se esté en sus corazones, en sus hogares. Vamos a seguir con la sexta plaga, la plaga de las úlceras. Esta plaga pues tenía varios dioses, un dios que se llama Thoth, Isis, Sekhmet, protectores de enfermedades, decían ellos. Acá Dios enseña que Él es el único protector de todo lo que ha creado. Puede dar y quitar enfermedades, así como da la vida y también la quita. Vemos acá esa plaga, era como, no era plaga, era como un sarpullido. Entonces toda la gente estaba siendo contaminada por eso. Y tenían mucho temor de que era como una sarna, si ustedes conocen la sarna. Entonces era algo que sí molestaba en la piel y pues se sentían muy aturbidos por ello. Después venimos a la séptima, la plaga número 7, que es la plaga de granizo. Ah, la plaga de granizo tenía un dios que se llamaba Nut, que era según el dios del cielo, y Shu, el dios del aire. Set era el dios de las tormentas. Acá vamos a ver que eh, vemos a Dios humillando a estos dioses egipcios. No hay nadie que controle la creación más que el que la hizo. Así como Él hace soplar los vientos, Él detiene los vientos, Él hace, él hace con la creación como le parezca. Por eso es que acá humilló a esos dioses que según protegían de todo esto. También sabemos que les advirtió que nadie estuviera en el campo cuando cayera ese granizo, porque era un granizo que podía matar a la gente, pero hubieron necios que también no quisieron entender y tal vez pues murieron por no salir del campo porque querían trabajar en el campo, pero ya les había advertido que era un granizo que podía matar cuando cayera. Después seguimos con la plaga número 8, la plaga de langostas. Langostas que son como grillos, si conocen los grillos. Y el dios se llamaba Senehem, el dios de los cultivos. Y este dios supuestamente eh, protegía los cultivos, pero vemos que no pudo proteger contra esa plaga que Dios mandó y se comieron todo lo que los egipcios habían cultivado, se quedaron sin comida y otra vez vemos a Egipto podía ser exterminado de hambre, pero Dios también sabía que todavía no era el tiempo
de que el faraón todavía tenía esa soberbia y ese mal carácter que no lo iba a dejar ir al pueblo. La plaga viene la 9, la plaga de tinieblas. La plaga de tinieblas era el dios más importante de Egipto, que se llamaba Ra. Era el dios del sol, eh, anulado por el divino Dios. En Génesis 1 vemos quién creó todo y ahí se menciona el sol y la luna. La Biblia nos dice que Dios es luz en medio de las tinieblas. Acá podemos aprender que si no creemos en el Dios verdadero, no hay luz en nuestras vidas. También vemos en esta plaga que los israelitas tenían luz. ¿Por qué? Porque adoraban a un Dios vivo y todavía tenían a Dios con ellos. Pero a todo aquel que era egipcio se le quitó, se le apagó la luz y estaban en tinieblas. Y vamos a pasar a la última plaga, que es la plaga número 10, y esa es la plaga de la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos es una prueba final para humillar a Faraón. Faraón era considerado el dios de la vida y Anubis el protector de muerte. Acá Dios le quitó toda arrogancia y soberbia, que esos dioses no eran nada para contra él. Vemos que Dios, donde vemos que Dios a, a, hace morir hasta el heredero de Faraón. La Biblia nos dice que los egipcios vieron que ni aún un animal de los israelitas murió como Dios había dicho, que a ellos no les iba a llegar esta plaga. Y esta fue la última plaga cuando Faraón deja ir al pueblo. Pero sabemos que todavía no quedó satisfecho porque quiso todavía desafiar a Dios y otra vez querer perseguir a los israelitas. Ustedes van a leer y tal vez también han visto la película de los 10 mandamientos. Se dan cuenta que él va detrás de ellos para quererlos otra vez esclavizar y vemos también ahí cuando el mar se abre y los israelitas pasan al otro lado. Pero tienen que leer un poquito más acerca de ellos porque si no el video se me hace muy largo, pues vamos a leer todo, casi todo el capítulo, todo el capítulo y todo, o sea, todo el libro, porque hay mucha lectura para llegar a esas 10 plagas y también para llegar hasta cuando se abre el mar rojo para que ellos pasen. Todo esto son enseñanzas para nosotros y vemos cómo el pueblo, después de ver todo eso, fue rebelde, que Dios lo libertó de Egipto y sabemos que ellos también se quejaban mucho casi siempre que iban ya caminando con Dios en el desierto. Dios, Dios nos saca a nosotros de Egipto cuando nos arrepentimos y entendemos que solo Él nos puede rescatar, pero también te va a hacer pasar por ese desierto y ese desierto tal vez te va a hacer dudar de que por qué te metiste en el cristianismo, pero el cristianismo es prueba y también desafíos que el diablo te va a querer poner, pero vamos a tener que pasar ese desierto, así como Jesucristo pasó el desierto cuando fue tentado. Eh, Sabemos eso, que no, todo esto son para que nosotros veamos que cuando llegamos a Dios, no todo va a ser fácil, como hay muchas religiones que enseñan que todo va a ser mejor y que vas a tener trabajo y vas a tener todo esto, pero no, van a haber luchas, pero, pero es una gran bendición que tienes al arrepentirte y al llegar a conocer que Dios es el único que te puede llevar al paraíso, a ese cielo donde Dios lleva a los arrepentidos. El mundo en el que vivimos, en el que, en el que vivíamos antes de arrepentirnos era un mundo perdido, pero ahora vivimos en redención y justificados por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si, si tú ahora estás en Cristo, pues ya tienes una gran bendición que te estás esperando que el Señor regrese y un día vamos a pasar a una nueva vida, que tal vez esta vida te ha golpeado duro, demasiado fuerte, pero entre tienes que perseverar hasta el final para que el Señor esté ahí contigo, siempre está contigo y no importa lo que está pasando en sus vidas, siempre está Dios
trabajando en nosotros en varias cosas. A veces nos quita trabajos para que nosotros dependamos de Él. A veces nos manda enfermedades para que doblemos nuestras rodillas y le adoremos en las buenas y en las malas. Y pues a veces no tenemos mucho que comer, pero Dios también sabe que el pan, así como dice la oración, el pan nuestro de cada día nos da y no nos deja, no nos desampara mientras tú seas siendo fiel a Él en obediencia y en tratar de vivir una vida en santidad. Él siempre te va a estar protegiendo. Vamos a terminar con una lectura de, bueno, todavía no, todo esto nos enseña a nosotros que el pueblo, pues sí, fue rebelde y sabemos que todo eso pasó, pero sí vamos a terminar con Mateo 16:24, donde nos dice así. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Vemos acá que Él nos manda a someternos, a dejarlo todo y cuando tú llegas a ser una nueva criatura, pues vas a vivir una nueva vida. Acordémonos que cuando nosotros llegamos al cristianismo y nos bautizamos, ahí estamos profesando que hemos muerto al viejo hombre. Por eso que a veces no tenemos que tener esos pensamientos de que hay cosas que yo todavía los puedo hacer porque no son malas para Dios, o hay esto sí lo puedo hacer porque Dios no lo condena, o esto sí o esto no. No, pero cuando tú llegaste al cristianismo y te bautizaste, dijiste que era una nueva criatura. Digamos, si yo antes tomaba y fumaba, voy a dejar eso porque ahora soy una nueva criatura en Cristo y todo mi cuerpo es de Él. Ahora yo no le puedo meter a mi cuerpo cosas que me pueden dar enfermedades o me pueden dar hacer perder la cabeza porque sabemos que el vino y el alcohol pues te hace perder la cabeza, no piensas bien, no estás en tus cinco sentidos, no estás bien y pues cuando tú fumas o haces cualquier droga pues pierdes también los sentidos y también están contaminando el cuerpo que Dios te dio, que te lo ha dado para que tú lo guardes y acordémonos que somos el templo del Espíritu Santo, que es el que nosotros debemos de buscar y que es cuando tú contaminas tu cuerpo, el Espíritu Santo pues se interes, se, intes, inter, se, intes, se vuelve triste y entonces nosotros no, no tenemos esa comunión con Dios como debe de ser porque el Espíritu está entristecido y entonces no podemos estar en comunión, pero por eso nos sentimos mal a veces que oramos y nos sentimos muy fríos porque también estamos haciendo cosas que ya no tenemos que andar haciendo. Sabemos que todo, dice el apóstol Pablo, todo um, me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces sabemos que cuando nosotros hacemos cosas, no tenemos que usar versículos bíblicos para decir, bueno, tenemos un juez justo y dice que Él nos perdona cuando hacemos algo, porque si ya lo vamos haciendo con esa intención, sabemos que Dios conoce todos los corazones. O sea, no tenemos que usar los versículos bíblicos para vivir en pecado, para seguir haciendo lo que nos gusta. El cuerpo de nosotros ya es de Cristo, no es de nosotros, los que hemos creído y los que no han creído, pues ahora sabemos que un corazón soberbio no quiere creer en ese Dios vivo, no quiere darse a arrepentirse porque piensa en todo lo que tal vez lo que va a dejar, lo del mundo, pues todavía siente que ellos están viviendo bien y que no hace mucho pecado, pero vemos como dice que un corazón que es soberbio, Dios a veces lo va, lo va a doblar aunque no quiera, pero hay que llegar con un corazón sincero para que el Señor nos perdone y nos ayude a vivir una vida conforme a Él. Como les dije, también cuando tú llegues a ser creyente vas a pasar un desierto porque Dios prueba tu corazón y el diablo también va a probar el corazón si eres sincero y si ahora quieres vivir para Él. Él no te va a querer dejar ir, te va a atormentar, porque el diablo va a estar enojado, va a estar que no te quiere soltar. Pero pídele a Dios y si ya recibiste a Cristo, que Dios te bendiga y que sigas para adelante y los que no han recibido que sigan, que no dejen
para mañana lo que se puede hacer ahora. Gracias y espero que hayan aprendido un poquito de las plagas, por qué Dios usó esas plagas, que quiso humillar a los dioses que los egipcios tenían, eran muy idólatras y así, por eso es que hizo las plagas y espero que sí, que cuando escuchen a alguien hablar de las plagas ahora ya tenemos un poquito más de entendimiento. Gracias y espero que verlos pronto, que sigan disfrutando de este clima. El Señor me los bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.